Ruth, manos a la obra. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: ruégote que me dejes ir al campo, y cogeré espigas. En pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, y ella le respondió: ve, hija mía. Ruth 2:2. Hoy nos toca comenzar a ver el capítulo 2 del libro de Ruth. Hay cosas muy importantes que notar ahora en esta nueva etapa de la vida de esta joven mujer en compañía de su suegra, una vez que llegaron a la tierra de Judá, a la ciudad de Betlem. El capítulo 2 precisamente nos lleva a otro momento. Ya llegaron ellas a Betlem, a la ciudad, ya se establecieron, ya llegaron a aquella vieja casa seguramente que fue de Elimelec y de Noemí y que estuvo abandonada por mucho tiempo. Podemos deducir que la narración que se nos presenta en el capítulo 2 no fue mucho tiempo después de que llegaron. La misma situación en la que ellas se encontraban hacía necesaria el que se buscara la forma de sobrevivir, la forma de subsistir. Esto motivaría a ambas mujeres, especialmente a la más joven, a Ruth, a buscar la forma de obtener los medios necesarios para comer. Así que sin más pensar que en descansar, sin más que otra cosa importante, ella pone manos a la obra. Y de inmediato vemos algunas cosas que sobresalen en esta joven mujer, que sirven, hermanos, no solo para los muchachos, no es una cuestión personal contra ellos, no. Y aunque ciertamente a ellos se les puede enseñar más sobre estas cosas, definitivamente cada uno de nosotros puede aprender algo sobre esta mujer. Vamos entonces de inmediato a ver cómo en la vida de Ruth, una vez que llega con su suegra al nuevo país, a la nueva tierra que no conocía, vamos a ver primeramente algunas características que sobresalen en Ruth la moabita. Primero, notemos algo que exalta a esta joven mujer, y eso es la disposición a hacer las cosas, el acomedirse a hacer las cosas. Esa actitud donde no hace falta que se le esté diciendo más de una vez las cosas que se deben hacer, o que en muchos casos ni siquiera se le tiene que decir lo que debe de hacer, sino que la iniciativa misma de ver las necesidades que hay le motivan a actuar inmediatamente, buscando solventar aquellas cosas o arreglar esas cosas que no están bien, o adquirir aquellas cosas que en el caso de ellas se necesitaban. Ruth es esa clase de mujeres que estaban al pendiente y que siempre estaban al tanto para ver qué cosas hacían falta o qué cosas se deberían de hacer. Esta es la actitud de la cual se adolece mucho en estos días. Es una actitud que ya no es común en estos días. De verdad que todos los padres, los jefes, los patrones, les gustaría tener hijos, trabajadores, personal con esta característica muy sobresaliente, que hace a la persona muy apreciada en el medio donde se desenvuelve. Porque nosotros más bien nos hemos acostumbrado y hemos ido creciendo, y las nuevas generaciones vienen así, de tal manera que hoy es muy difícil no escuchar voces en el hogar
en la casa, en el trabajo, en el ambiente laboral, donde la persona que está trabajando para alguien se le tenga que insistir más de una ocasión o de una vez que haga lo que le corresponde. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a una madre, a un padre, que le dice a su hijo pequeño, joven o ya más grandes, que tienen que hacer las cosas? ¿Cuántas ocasiones se les dice lo mismo y apenas y parece que lo logran? O parece que apenas tienen efecto sus palabras para que se haga lo que deben hacer. Todos nosotros desearíamos no solo tener, sino que debemos buscar ser así. Esa clase de cristianismo donde no se les tiene que insistir siempre las mismas cosas, donde cada cristiano, por enfocarlo también de esta forma, sabe cuál es su deber. Sin embargo, nos damos cuenta pues de la debilidad de la naturaleza humana, que todo el tiempo tenemos que estar insistiendo: lean la Biblia, hagan oración. En un hogar, un padre y una madre insisten a los hijos: oye, mira, te dije que hicieras esto, te dije que hicieras aquello otro, oye, te mandé a que hicieras esto. En el ambiente laboral, el que es jefe o el que es patrón: oye, es que te dije que hicieras esto, ese es tu trabajo, es tu deber. Qué maravilloso sería tener la actitud y seguir el ejemplo de Ruth. Ella era joven, pero había aprendido y había cultivado esta maravillosa forma de ser que hoy se desea. Ella va llegando, llegan a la vieja casa donde vivía Noemí anteriormente, bajan sus cosas, se acomodan. Me imagino a Ruth, y no creo que sea exagerado el decir me imagino, porque aunque la Biblia no lo dice, pero con esta iniciativa que ella tiene, puedo imaginarme a Ruth llegando, viendo la casa un tiradero. No habían vivido ahí, la casa había quedado abandonada, desarreglada en tal o cual parte, con un mal aspecto el hogar, el patio, lo que sea, qué sé yo. Y ella inmediatamente pone manos a la obra. No hay ideas como de que hay que descansar o hay que tomarse un tiempo, no. Inmediatamente se pone a trabajar. Arregla esto, arregla aquello otro. Busca que las cosas estén bien. Y una vez que en el hogar donde habrían de vivir queda todo listo, acomodado, acondicionado para vivir, hay que comer. ¿Y quién les va a dar de comer? Así que no estamos esperando o no vemos cosas como que Noemí llame a Ruth y le diga: oye, hija, necesitamos obtener una forma de adquirir alimento. Necesitamos buscar un trabajo donde podamos obtener los ingresos para comer. No hay nada de eso, sino que Ruth, muy activa ella en su forma de ser, apenas termina eso en el hogar y ya está pensando en que se necesita el alimento. Y entonces busca la forma de adquirir el alimento. Es la forma de ser, la educación, la necesidad misma lo que motiva a que las personas reaccionen de ese momento. Una persona que no se encuentra en situaciones complejas difícilmente va a reaccionar o echar a andar, como se dice, todo su potencial, aún en la vida cristiana. Porque la verdad es que nosotros nos hemos estado encargando de educar a niños que se les hace todo. Se les manda a hacer algo y como no lo hacen, termina haciéndolo el papá o la mamá. A veces es necesario, según la urgencia de la situación, pero en muchos casos
Cometemos el error de hacerlo siempre. Nosotros estamos educando una generación, quizás porque nosotros también somos parte de ello, donde no hay ese acomedirse, ese prestarse al servicio, ese no tener que decir nada, eso ver, observar qué falta, qué se necesita, qué está mal. De verdad, mi madre tenía un dicho para nosotros, y supongo que tuvo su influencia en su momento, porque ella tendía a decirnos: ustedes, si me ven tirada, me pisan. Dando a entender pues que no éramos capaces de levantar alguna cosa que estaba tirada, que era necesario levantarse, aunque fuera basura, ponerla en su lugar. Pero de veras que hoy vemos a hijos de 10, 15, 20, 30 años y más, que pueden llegar y ver un desastre en su casa y así dejarlo. Trabajadores que llegan a su lugar donde laboran y ver que algo no está bien, y eso no me corresponde a mí, aunque pudieran hacerlo y no les quitaría nada de tiempo ni de fuerza, pero no lo hacen. Hermanos que llegan a la iglesia y si ven algo tirado, no lo levantan tampoco, y ahí lo dejan. Esos detalles son los que Ruth hace que quedemos mal, porque ella era una mujer que se acomedía para hacer las cosas. Y en este caso lo hizo en razón del alimento. Ahora, fíjense que este asunto de la vida cristiana tiene que cambiar, porque esto que yo les estoy mencionando, a veces pensamos que eso no tiene que ver con la obra del Espíritu. A veces pensamos que la obra del Espíritu es santificarnos de grandes pecados, hacernos dejar pecados graves y cosas como esas. Pero no nos ponemos a pensar que la obra del Espíritu también nos va llevando a tener este tipo de proceder, de actitud. No solamente es dejar de hacer cosas, sino que nos lleva a cultivar otras tantas. Entonces, esto le puede pasar a alguien que es padre, que es hijo, que es abuelo. Pero vean a Ruth. Le dice a Noemí: necesito ir a trabajar, necesitamos comer. Ve, hija mía. Pienso yo que aquí Noemí se empezó a dar cuenta de la clase de mujer que la había seguido. De veras, hermanos, que hoy cualquier excusa es suficiente para no comenzar a cultivar este tipo de forma de ser. De veras que se han visto cosas como que una persona que porque está estudiando no es capaz de levantar su plato de la mesa. Estoy estudiando mucho y no es capaz de levantar, es que tengo prisa. Puras excusas. Acomedirse es una de las necesidades de la iglesia de hoy. Si hubiera acomedirse, o si hubiera el acomedirse de la iglesia, no habría tanto que estar insistiendo en tal o cual cosa. Se les confiaría mayores responsabilidades a las personas e incluso en su trabajo. Pero como no es así, no hemos crecido en esa parte. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo no solo tiene que ver o trata con el pecado, sino también con virtudes que se van viendo en nosotros cuando creemos. En segundo lugar, obsérvese la humildad de Ruth. Dice Matthew Henry: cuando la providencia la empobreció, ella se sometió de buena gana a su suerte. Los espíritus soberbios prefieren morir de hambre antes que doblegarse. No así Ruth. Es más, es su propia proposición. Ella habla humildemente de su permiso para ir a espigar. Aunque fue ella la que determinó seguir a Noemí, no salió sin sus palabras de bendición a buscar trabajo, mostrando sujeción por el amor y respeto que tenía hacia la anciana mujer. No vemos desprecio ni malicia hacia la mujer de edad.
No vemos una actitud de sentirse más importante por ser la más joven y fuerte y que la tiene que mantener a ella, sino de rendir su vida a la experiencia, a la vida de alguien que le concedió acompañarla. Ruégote me dejes ir. ¿Qué cosas, hermanos? La verdad es que hoy tenemos personas hacia sus mayores irrespetuosos, deshonradores. No solo los hijos hacia sus padres, sino otras personas más jóvenes hacia sus mayores. Noemí no era la madre de Ruth, y sin embargo le dio la honra como de una de ellas. Hoy se pierde ese respeto, se pierde aquello que el Señor mismo había dicho de te inclinarás delante de las canas, entendiendo respeto, entendiendo honra, entendiendo reconocimiento hacia la edad de la persona. Hoy la verdad, hermanos, es que vemos, ¿qué cosas vemos? Personas rezongonas, empleados que rezongan, hijos que rezongan, padres que rezongan, a sus papás obviamente, un mal ejemplo para los que son sus hijos. Vemos a personas que no muestran humildad. A mí me sorprende Ruth porque ¿qué era Noemí para Ruth? ¿Qué influencia o qué respeto inspiraba a Noemí en la persona de Ruth? Porque bien podía salirse sin más por qué. Era una necesidad ir a trabajar, pero no lo hace así. Noemí, ¿puedo ir a trabajar? Necesitamos comer. Déjame ir. Ve, hija mía. Hoy tenemos personas burladoras, menospreciadores. Ya pareciera que hoy la mayoría pide permiso. La verdad es que hoy muchos hijos que todavía viven en la casa de sus padres ya ni permiso piden. Cuando mucho avisan, pero no saben el problema en que se están metiendo. No con la sociedad, con Dios mismo, porque están deshonrando, están desobedeciendo lo que Dios había establecido. Y en este caso, pues esta joven mujer, vean la sencillez de su corazón, la humildad de su corazón. Falta mucho hoy en nuestras iglesias esa clase de humildad que se deja ver en esta mujer moabita. Tercero, Ruth también fue un ejemplo de diligencia. No le gustaba comer el pan de balde. Este es un ejemplo para la juventud sobre todo. Ella bien podía esconderse tras su estado de viuda para recibir algún bien de manera como si fuera indigente por lástima o compasión de los demás, o aprovecharse por ser viuda y su suegra también para adquirir el pan para ella y su suegra de forma indebida, robando de manera inmoral, pero nada de eso vemos en ella. Cierto, era viuda, pero era joven y fue a trabajar para adquirir qué comer. Ejemplo para muchos que buscan recibir las cosas sin esfuerzo. La diligencia promete bien tanto para este mundo como para el otro. De veras que hay personas que escondiéndose detrás de alguna situación parecida, aunque pudiendo trabajar, se aprovechan. Yo estaba escuchando la historia de un hombre que, pues sí, en contra de todas estas nuevas formas y movimientos que hay en el mundo, el feminismo, el LGTB y todas esas cosas. Y él contaba un caso. Decía él que en su país las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65 años. Pero como en su país esa cuestión de los nuevos pensamientos, las ideas, ese cambiar su naturaleza, eso de la ideología de género. Como dice él que en su país se aprobó aquella ley de que si tú
Eres hombre, pero te sientes mujer, puedes ir y cambiar tu estatus civil, o más bien tu género, no físicamente, pero sí legalmente. Dice que un hombre a sus 60 años ya no quiso trabajar y fue a las oficinas correspondientes de estas perversas leyes y cambió su género, que ya no era hombre, sino que ya se sentía mujer. Y le dieron su constancia de que ya se sentía mujer, o de que ya era mujer, que torpezas. Y fue y se jubiló. Ya no quiso trabajar. Y este ejemplo se puede aplicar en muchas maneras. Ruth es el ejemplo de la diligencia total. Ella bien podía aprovecharse de verdad de la situación que vivió y que su suegra vivía, pero no. De verdad, ¿cuánto nos falta aprender de estas historias que conocemos mucho, parece? Pero a la hora de la aplicación o de la práctica no lo vemos. La diligencia es una necesidad ahora. Por otro lado, consideren también no solo la diligencia, sino la determinación de ella de conseguir alimento de la forma correcta. Nos referimos a la forma de trabajo o al trabajo que realizó. Fue al campo, del cual no se avergonzaba de realizar algo que en realidad era digno. Alguien podría decir, bueno, pero pues es que la mayoría eran campesinos, mujeres campesinas. Puede ser. Pero ella era joven. Ella era una mujer que podría usar de su juventud para buscar otros trabajos. Pero ella recibió este trabajo. Fue a espigar, al campo, a recoger. Entonces, ella no se avergonzaba de hacer esto. Y miren que no todas las mujeres lo hacían. Porque el hecho de que Noemí se haya ido con Elimelec y sus hijos a espigar a los campos de Moab, no debemos pensar que Noemí iba todo el tiempo con Elimelec y sus hijos. Alguien tenía que atender la casa, aquellos trabajos pesados que en el hogar hay. Pero ella va. Y fíjense que esto es importante porque hoy nos damos cuenta que hay un constante crecimiento en el menosprecio y desprecio de los trabajos que hay. Entonces tenemos a una persona que, por ejemplo, tiene una carrera, estudió tal cosa, y ella o él siente que tiene que trabajar de eso, pero como la necesidad ha crecido tanto y la demanda de trabajo es tal que muchas veces no encuentra, pero puede trabajar mientras de otra cosa y no lo hacen. Ni menosprecian, dicen, no, yo no estudié para hacer ese trabajo. Ay, que lo hagan los que no estudiaron. De veras, qué torpezas de pensamiento hoy se tiene. Ruth tiene también que enseñarnos algo al respecto. Hoy hay personas que se avergüenzan de su empleo, aunque el empleo sea honesto. Ningún trabajo es indigno. El pecado es una cosa baja para nosotros, pero no debemos pensar lo mismo de algo a lo cual nos ha llamado la providencia, en este caso a trabajar. También es cierto que hay muchos que se avergüenzan de un empleo, aunque sea honesto, pero lo consideran indigno de su persona. Deben de mirar a Ruth, quien no se avergüenza de ir a trabajar al campo, aunque era de linaje o de ella desciende el Rey de Reyes. Ella no se avergüenza de ejecutar este trabajo y seguramente después ya no lo hizo, porque se casó con Booz, que era varón poderoso. Pero yo no creo que haya perdido esa sencillez. Ella fue un ejemplo de consideración por su suegra y de confianza en la providencia. Dios ordena sabiamente lo que a nosotros nos parecen hechos pequeños, y los que se ven totalmente inciertos,
también son dirigidos a servir su gloria y el bien de su pueblo. Hermano, ¿tienes un trabajo sencillo? Hazlo con gozo. El Señor te puso ahí. No lo menosprecies. ¿Crees que mereces algo mejor? Quizás, pero tal vez el Señor te está enseñando una buena lección. Debes de mantenerte ahí. Acuérdate de Ruth, madre del rey de reyes de alguna manera, o su bisatarabuela, lo que sea. Sin embargo, no se avergonzó de ir al campo a trabajar. Sobre todo los más muchachos, los de menor edad, son los que corren este riesgo. Por último, vemos que su trabajo fue guiado por la providencia. ¡Cuán bueno es nuestro Dios! No podemos sino cantar su misericordia. Ese campo que llegó sin saber, porque ella no iba buscando un partido, ella iba a trabajar. Pero en la providencia de Dios concedió que ese campo al cual ella no sabía de quién era de un pariente de Elimelec, ya muerto, que se llamaba Booz. Llegó pidiendo no alimento, llegó pidiendo no una limosna, llegó pidiendo trabajo. Eso es muy importante, que le dejaran recoger. Y como era viuda, tenía derecho a eso según la ley, en Levíticos 19, 9, 10, de Deuteronomio 24, 19. Resulta entonces, por cosas de la casualidad, que llegó a cegar una tierra que por ventura, dice la Biblia, era de Booz, hombre de importancia y poderoso en su tierra. La providencia que guía cada cosa para su gloria, la gloria de su nombre y beneficio nuestro. Dios no había dejado a Noemí. Cierto es, la había probado o le causó angustia por un poco de tiempo o por un tiempo, pero Dios no la abandonó. No solo lo vemos en el sentido de la mujer joven que la acompañó, sino hacia dónde fue dirigida la joven mujer sin saber. Ya como nosotros conocemos la historia, ya sabemos hacia dónde se encamina. Sin embargo, esto nos sirve porque a veces lo que nosotros vivimos es diferente a lo que Noemí vivió, pero es con el mismo fin y con las mismas situaciones de la afectación. Sufrimos, lloramos, nos avergonzamos, nos entristecemos, nos lamentamos, nos preocupamos. Y como Noemí pensamos que Dios nos está tratando duramente, pero la misericordia de Dios ahí aparece. Y por medio de un beneficio, como en el caso de Noemí con Ruth, así nosotros nos damos cuenta que el Señor en su providencia ha estado guiando todas las cosas. Todo lo que vivimos está bajo su cuidado, cada detalle de ello. Y así entonces vemos que Ruth, en estos primeros versículos, tiene mucho que enseñarnos. Ruth fue al campo que era de Booz, espigó en el campo en pos de los segadores. Una mujer digna de imitar, una mujer con ejemplo para cada uno de nosotros. Y el criado, versículo 6, sobrestante de los segadores, respondió y dijo: es la moza de Moab, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Era una mujer trabajadora. No era una mujer delicada. No era una mujer que se aprovechara de su estado también para nada más un ratito, no. Aguantó el calor del día por hacer lo que era bueno. Pues hermanos, esta es Ruth, quien una vez llegando a Betlén puso manos a la obra. Una mujer, dijimos, acomedida, una mujer humilde, una mujer diligente. Una mujer que no se avergonzó de realizar un trabajo sencillo pero digno. Una mujer que en la misericordia de Dios
fue guiada por su providencia a cosas mejores. Quiere el Señor que aprendamos la lección de esta joven moabita y la pongamos en práctica en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Amén.